¿Cómo están? Me presento, mi nombre es Daniel Lucas Moreira. Soy docente en la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la Universidad Estatal de Milagro, ubicada en la costa del Ecuador. Primero, agradecer a Redilat, a la Red de Investigadores Latinoamericanos, por este quinto Congreso Científico Internacional que nos permite a investigadores de la región poder compartir, divulgar nuestras experiencias, nuestros procesos de investigación. Para mí, la verdad, es un placer poder estar con ustedes el día de hoy para compartirles un proyecto de investigación que giró en torno a la figura de Marcelo Chiriboga, uno de los grandes, y aquí pongo entre comillas, uno de los grandes escritores latinoamericanos de nacionalidad ecuatoriana, cuya particularidad es que este escritor nunca existió. Es un personaje ficticio de la literatura latinoamericana que comenzó como tal, como una broma, ¿no? Entre el escritor José Donoso y Carlos Fuentes, pero que terminó constituyéndose en una figura emblemática de la contexter ficcional de la literatura de la región y del mundo también. Em, Esto como un preámbulo para hablarles sobre este personaje particular eh, a través del cual vamos a poder identificar algunas singularidades de él, ver cómo la literatura de manera general trabaja el tema de la ficción y de manera muy particular esta metaficción, ¿no? Este ficcionar a partir de la realidad y dejando en este caso a nosotros los lectores y los críticos en esta incógnita de saber si estamos frente a un referente real o no, ¿no? En este caso, este es el caso particular de Marcelo Chiriboga. Esta investigación hizo un recorrido, ¿no? O se basa a través de la metodología de la hermenéutica interpretativa, ya que hace un recorrido a través de un sinnúmero de obras de la literatura latinoamericana y también de la filmografía latinoamericana para llegar a una conclusión final cuya intención es la de conocer quién es Marcelo Chiriboga, ¿no? ¿Quién es, cómo nace, dónde nace, cuál es su bioficción definitiva, aunque esta resulte de momentos problemática en la medida que su figura fragmentaria ha sido desarrollada de manera no lineal por diferentes autores latinoamericanos, ecuatorianos, escritores y cineastas. Ahora, Marcelo Chiriboga es el gran mito de la literatura latinoamericana y ecuatoriana, ¿no? Aparece este personaje, a lo largo de 37 años como un personaje ficcional hasta el momento, y tengo que decir hasta el momento porque es un personaje que se sigue citando, ¿no? Se sigue retomando en otros espacios de ficción. Eh, es un personaje que aparece en 7 novelas, en un cuento y en un falso documental, y que en medio de apropiaciones y reapropiaciones de escritores o de cineastas han intentado construir esta figura ficcional, quien es Marcelo Chiriboga, ¿no? Ese trabajo, por ende, se propuso en su momento investigar a Chiriboga desde el primer momento de su aparición, que se data de 1981 en una novela de José Donoso llamada El jardín de al lado, ¿no? Este se constituye como el hito, el primer momento en el que aparece Marcelo Chiriboga como el personaje ficcional, hasta la última reapropiación del que se tiene registro, o por lo menos del que esta investigación tomó registro,
que fue la novela del peruano Jorge Eduardo Benavides, conocida como El asesinato de Laura Olivos, del año 2018. Eh, la intención, ¿no?, era encontrar estas suerte de piezas de este rompecabezas que han sido segregadas a lo largo de estas novelas, de estos cuentos y de este falso documental, con la intención de constituir finalmente una bioficción definitiva, ¿no? Conocer en definitiva quién es Marcelo Chiriboga a partir de estas apropiaciones y reapropiaciones que se han hecho sobre este personaje, ¿no? Esto como una introducción de manera general, quién es Marcelo Chiriboga en la literatura ecuatoriana, pero también latinoamericana. Y como había advertido previamente, esta investigación, ¿no?, de carácter hermenéutica interpretativa, realizó un recorrido cronológico de la aparición de este personaje, Marcelo Chiriboga, a partir de todas las obras que han hecho una mención de él, ¿no? Esta mención que se hace de Chiriboga en todas estas obras que podemos identificar acá en esta pequeña diapositiva, de momentos es mínima, ¿no? Hay novelas en las que Marcelo Chiriboga aparece como una anécdota. Tal es el caso de la novela de Carlos Fuentes, Cristóbal Nonato, por ejemplo, ¿no? A diferencia de obras como las de Diego Cornejo Machado, Las segundas criaturas, que es una obra un escritor ecuatoriano en la que él propone una suerte de biografía, pero pensada desde Diego Cornejo Machado, pensada desde este escritor. Lo que hemos logrado a través de esta bioficción, a través de esta investigación, es proponer una biografía ficcional de Marcelo Chiriboga, pero partiendo de todos los elementos que podemos encontrar en las diferentes obras que hacen mención de este personaje, ¿no? Entre ellas, como habíamos dicho, allá en el año de 1981, aparece Marcelo Chiriboga por primera vez en la obra de José Donoso, conocida como El Jardín de al lado, ¿no? Este es el momento en el que inicia la historia de este personaje. Luego, más adelante, Carlos Fuentes toma o se apropia de este personaje creado por José Donoso, Marcelo Chiriboga, un escritor, ¿no? Y lo hace aparecer en sus mundos ficcionales, entre ellos Cristóbal Nonato, entre ellos eh, Carlos Fuente, perdón, Diana o la cazadora solitaria, y también en su obra Donde van a morir, más adelante nuevamente José Donoso lo recapitula en su obra Donde van a morir los elefantes, ¿no? A partir de allí aparece, ahora entrando al siglo XXI, en novelas o en obras significativas como un cuento de Solange Rodríguez Pape, una narradora ecuatoriana que tiene un libro de cuentos conocido como Balas Perdidas, ¿no? Ahí tiene un cuento en el que aparece de manera particular y singular la figura de Marcelo Chiriboga, y como ya había advertido, también aparece allí una biografía, una primera idea o noción de biografía de este personaje ficcional en la obra de Diego Cornejo Machado, Las segundas criaturas. De manera muy breve en la obra de Alberto Fuguet, conocida como Sudor, este escritor chileno, y también de manera muy significativa y un poco amplia, también en la obra de Jorge Eduardo Benavides, del peruano, conocida como El asesinato de Laura Olivos. Todas estas han sido obras de literatura, ¿no? Obras de ficción que parten desde la literatura, pero no es el único medio, la única arte, representación artística que hace uso de esta figura emblemática de la literatura latinoamericana, que es Marcelo Chiriboga, sino que en el año 2016, el cineasta ecuatoriano Javier Izquierdo toma a esta supuesta gran figura de la narrativa ecuatoriana, Marcelo Chiriboga, para crear un falso documental conocido Un secreto en la caja.
todas estas obras de literatura eh, y del cine lo que buscan es construir, intentar construir esta figura fragmentaria que es Marcelo Chiriboga, ¿no? De manera general, Marcelo Chiriboga es construido como el gran escritor latinoamericano del boom, ¿no? O el gran escritor del boom latinoamericano, ¿no? Esa es su construcción ficcional. Ahora, este escritor es un escritor ecuatoriano, ¿no? Y ahí viene la broma, de ahí viene la ficción también tan singular de este personaje porque los literatos, los críticos literarios, conocemos que el Ecuador no tuvo un representante en este movimiento latinoamericano, ¿no? En el que estuvieron grandes figuras como Gabriel García Márquez, como José Donoso en Chile, como Carlos Fuentes en México, algunos otros escritores que también se los nombra que son parte de ese movimiento, como Julio Cortázar o Jorge Luis Borges, ¿no? Ecuador no tuvo una representación emblemática en este movimiento del mundo. En esta ausencia es en la que nace este personaje singular que es Marcelo Chiriboga, ¿no? Y nace precisamente por la ausencia que tuvo Ecuador dentro de este movimiento latinoamericano, ¿no? El Ecuador, al no tener un representante, un escritor dentro del movimiento del boom, sirve como excusa, sirve como broma también para que escritores como José Donoso hayan construido a la voz narrativa del boom latinoamericano y esa voz es ecuatoriana, ¿no? Lo interesante es que este no es un escritor real, es un escritor inventado, es una ficción. Algo que no es ajeno a la literatura, ¿no? Conocemos a lo largo de la historia de la literatura que esta ha construido personajes que se convierten en un emblema y que de momentos transitan o coexisten o existen en esta fina línea entre la realidad y la ficción, ¿no? Crear un personaje de ficción y que la gente lo asuma como un personaje real no es algo nuevo en la literatura, ¿no? Lo interesante es quién es Marcelo Chiriboga para la literatura latinoamericana y sobre todo para la literatura ecuatoriana, ¿no? Marcelo Chiriboga, afirman algunos críticos literarios, es ese gran dolor del ecuatoriano o de la literatura ecuatoriana, al no haber puesto un escritor emblemático dentro del movimiento del boom. Ahora, en Ecuador no es que no se escribía en los años 60, 70, en el momento en que los grandes escritores del boom estaban eh, promocionando su obra, ¿no? Sino que Ecuador estaba centrado en otras, tenía otras inquietudes en su momento, ¿no? En Quito, por ejemplo, en los años 70 aparece el movimiento de los sánsicos, ¿no? Los reductores de cabeza enfocados en procurar que la literatura tuviera una conexión con los problemas de la sociedad, ¿no? En su momento, una literatura comprometida, que era un poco diferente a estas eh, inquietudes que tenían los escritores latinoamericanos, algunos de ellos afincados en Europa. Es decir, el contexto era muy diferente y los ecuatorianos en su momento estaban enfocados o tenían otras necesidades escriturales, no muy particulares, hablando de los años 60 y 70 en el Ecuador. En ese contexto en el que el Ecuador no puso un escritor latinoamericano del boom, José Donoso se crea Marcelo Chiriboga, ¿no? Y Marcelo Chiriboga empezó como esta broma en un pequeño libro, pero esa broma se convirtió o se transformó en algo mucho más significativo, ¿no? Es decir, se convirtió en este personaje de la literatura ecuatoriana que sirve como excusa para la mayoría de los escritores que lo asumen en sus obras como ese elemento para hablar sobre literatura, ¿no? Es decir, Marcelo Chiriboga siendo un personaje de ficción, se convierte en una excusa metaficcional para hablar sobre la propia literatura, ¿no? Y eso también es lo que lo hace interesante y lo que lo hace todavía un referente permanente y que creemos todavía va a permanecer y va a seguir vivo en la conciencia colectiva de los críticos, de los lectores latinoamericanos, ¿no? Este personaje de ficción seguirá seguramente dando mucho de qué hablar. Ahora, Marcelo Chiriboga
luego de esta revisión que se ha hecho a través de estas obras, se concluye o se construyó finalmente una bioficción definitiva, ¿no? La cual la voy a leer a continuación. Entonces, Marcelo Chiriboga nació en el año de 1938 en Riobamba, ciudad de la Sierra Centro de Ecuador. Su nombre original era Cristo Jesús Chiriboga Dávalos, pero a la edad de 18 años decidió cambiarse el nombre a Marcelo Renan Chiriboga Dávalos. Su familia la constituían Lucrecia Dávalos, su madre, Julio E. Chiriboga, su padre. Tuvo un hermano mellizo que murió antes de nacer, además de un hermano mayor, Antonio, que murió en la guerra con el Perú en 1941. Su hermana mayor, Eloísa, y Gabriel, su hermano menor, constituían parte de su familia. De joven militó en el Partido Comunista Ecuatoriano, se vinculó a la Unión Revolucionaria de las Juventudes Ecuatorianas y formó parte de la guerrilla del Toachi, aunque él mismo nunca se consideró político, ya que él creía más bien en la militancia poética a través de la palabra, de ahí que se vinculara al movimiento literario de los ánsicos. Chiriboga era un hombre buen mozo, como un galán de cine, pequeño y flaco, delicado y fuerte, comparable a esas figuras de los orfebres renacentistas. Era tímido, escasamente sociable, hipocondríaco e irritable. Era temperamental y sentido, se ofendía por cualquier cosa, pero era noble y generoso. En Ecuador vivió en Riobamba, en La Tacunga, Quito y Montañita, en el exilio o autoexilio. Vivió primero en México, donde se desempeñó como asistente del entonces embajador de Ecuador en ese país, Benjamín Carrión. Más tarde se vinculó a trabajar en una universidad por un tiempo. De México fue expulsado hacia Perú por decreto presidencial, luego de querer renombrar algunos espacios emblemáticos de México DF a un español más suramericano, entre comillas. De México, el autor ecuatoriano se mudó a París, donde fue embajador y desde donde al final de su vida viajaba a otros países para dictar conferencias, presentar obras o visitar amigos. Allí se casó con Adele de Lusignan, de quien terminaría divorciándose, con quien tuvo además una hija o hijastra, Christine de Lusignan. Vivió también en Roma, donde fue embajador en Berlín y Cataluña. Chiriboga fue un escritor de un éxito sensacional. Su novela emblemática, La caja sin secreto, hizo que él, así como el Ecuador, haya sido reconocidos a nivel mundial. Su fama, sin embargo, no lo libraría de las críticas, de ahí que en su momento haya sido considerado como un falso dios. Él mismo incluso pensaba que el reconocimiento que trajo consigo la publicación y fama de su novela sería un problema cuando presentase sus siguientes obras. Su reconocimiento llegó a tal punto que sus novelas eran estudiadas en todos los programas doctorales en Estados Unidos y que él mismo haya sido considerado como una celebridad a tal punto que habla de igual a igual con el Papa, con Fidel Castro, con Carolina de Mónaco, Gabriel García Márquez, y además de sus pronunciamientos sobre política, cine y moda, causaban revuelos. Su obra artística, considerada como original, seductora y reenvolvente, está compuesta por las obras El Cisne Negro, Jardín de Piedra, La Línea Imaginaria, Diario de un Infiltrado, El Intolerante, El Color del Agua Regia, Las Fronteras Interiores, La Caja Sin Secreto, El Vuelo de los Gallinazos, Polvo de Levadura, Galápagos un Verano, Historia Personal del Boom, Huesos de Vidrio, Crónicas de Berlín y su novela póstuma Las Segundas Criaturas. Su trabajo artístico, denominado Diálogos sin interlocutor o novelas de lenguaje, lo llevó a ganar el Premio Casa de las Américas de Cuba, el Premio Cervantes, la Cavalier de Arts et de Lettres, el Premio Montjuïc, la Gran Cruz de la Orden del Rey Don Alfonso el Sabio, el Premio Eugenio Espejo, el Rumiñahui de Oro, entre otras condecoraciones. Al final de su vida, quien fuera en su momento el secreto mejor guardado de Hispanoamérica, cabeza de su generación o escoba del boom, se transformó en una figura olvidada, vilipendiada, como un desgastado astro al que alguien difícilmente leía, porque sus últimas obras fueron de menor calidad. Terminará sus días en París, fascinado por la vida de prestigio que aún conservaba gracias a la fama conseguida por sus novelas emblemáticas y satisfechos por las amistades de renombre que mantenía. Finalmente muere de un cáncer de hígado en una clínica a las afueras de París.
Esta es la bioficción o la ficción ficcional de Marcelo Chiriboga, que fue una construcción hecha a partir de la lectura y el análisis de todas las obras ah, en las que aparece Marcelo Chiriboga desde el año de 1981 hasta el 2018, que es el último registro que se tiene de su reapropiación en eh, una obra ficcional, ¿no?, de este personaje, con una personificación cuya verdad ficcional se construye en relación al boom y a la historia de su país, temas que vuelca en su literatura, con una historia personal que se construye por fragmentos, en la que a cada reescritura le aparecen nuevos familiares, amores, estancias y nuevas obras, como aquellas de Bolaño, Cortázar o Ocampo, con un país que lo reclama como su escritor, aunque sea ficticio, porque no tuvo un referente real que haya representado de tal forma al país en el mundo literario, más allá de lo que hizo Jorge Casa con Guasipungo. En ese contexto, Marcelo Chiriboga sobrevive. Su figura continuará seguramente atravesando la línea imaginaria de la ficción hacia la realidad, para seguir acentuando el hecho de que Ecuador es un país de mitos, de verdades que no son ciertas, para seguir hurgando en la herida de no haber tenido un escritor en el boom, o para saldar las cuentas de su bioficción que aún están y quedan pendientes. Agradezco de manera muy particular a todos los oyentes de el quinto Congreso Científico Internacional de la Red de Investigadores Latinoamericanos 2024, por su atención a la divulgación de esta investigación sobre el gran mito de la literatura ecuatoriana y latinoamericana conocido como Marcelo Chiriboga. Muchas gracias.